La pregunta más importante que se responderá. Es la pregunta, ¿cuál es el camino al cielo? La decisión más importante que alguien tomará es la decisión que tome con respecto a su destino eterno. La vida aquí, dice la Biblia, es un vapor que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Es como el vapor de una taza de café, nada más comparado a la eternidad. Todo el mundo vivirá en algún lugar. Para siempre. Sin fin. Donde vives para siempre. Es absolutamente crítico. Hay dos opciones. Infierno. Y el castigo eterno, o el cielo y el cielo eterno. Alegría. La pregunta entonces es, ¿qué camino al cielo? Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Las palabras de Jesús en dos versículos, versículos 13 y 14. Palabras familiares para cualquier estudiante de la Biblia, o para cualquiera que haya leído el Sermón del Monte. Mateo 713 y 14, estas son las palabras de Jesús. Entrar. Junto a la puerta estrecha. Porque la puerta es ancha. Y el camino es ancho. Que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es pequeña. Y el camino es angosto. Que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentren. En realidad. Vida. Concentrados. En cada persona de pie. En una encrucijada. Esto no debería sorprendernos porque esto no solo es cierto para la decisión más importante, esa decisión eterna, sino que es solo una forma de vida. Vivido todos los días. A lo largo de toda nuestra vida nos enfrentamos a decisiones. Desde las triviales sobre lo que podríamos vestir hoy, o lo que podríamos comer, hasta las más importantes sobre con quién podríamos casarnos, o dónde podríamos vivir, o las compras significativas que podríamos hacer. A la más grande de todas las decisiones espirituales que afectan nuestra eternidad. Mucho más allá. Esta vida. Siempre ha sido la función de los siervos de Dios, los ministros de Dios, los mensajeros de Dios, para confrontar a la gente con la más crítica de todas las decisiones. Era Moisés, quien dijo al pueblo, mirad, yo he puesto delante de vosotros hoy la vida y la muerte, bien y malvado. Elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30. Era Josué, el líder que sucedió a Moisés, quien dijo, escoge hoy a quién vas a servir. Si los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Fue Jeremías quien escuchó a Dios. Dígale en el capítulo 21 de Jeremías, a este pueblo dirás, así dice el Señor, he aquí que he puesto delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Era Elías, el gran profeta que llamó a tomar una decisión, cuando dijo, ¿hasta cuándo te detendrás? Entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síguelo. Si Baal, luego síguelo. Un Reyes 18. De los labios de Jesús. Escuchamos muchas veces el llamado para venir a Él, para reconocerlo como el camino, la verdad y la vida. En una ocasión se registra en Juan 6, 66. Después de haber hablado acerca de vida espiritual que implica una recepción plena de Él,
comiendo y bebiendo como si fuera su propia persona. El resultado fue que muchos de sus discípulos se retiraron y ya no caminaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «Tú tampoco quieres irte, ¿verdad?». Pero Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de la vida eterna. Y hemos creído. Y has llegado a saber que tú eres el Santo de Dios». Y, sin embargo, Jesús dijo: «No os elegí yo mismo, a los 12. Y, sin embargo, uno de ustedes es un demonio». Incluso en la proximidad de Cristo, uno eligió para rechazar. Inexplicable. Jesús siempre llama a elegir. Enoch Sonham escribió hace muchos años: «A cada hombre se le abre un camino y caminos y lejos. Y el alma elevada pisa el camino y el alma baja tienta tientas a la baja. Y en el medio, en las llanuras brumosas, el resto va y viene. Pero a cada hombre se le abre un camino y un valle, y cada hombre decide el camino que seguirá su alma». Aquí en el texto que les leí en Mateo capítulo 7, el Señor hace una invitación. 2 puertas. 2 formas. 2 destinos. Como dijo un escritor, es tiempo para decidir en la montaña. Jesús acaba de dar lo que comúnmente se conoce como el sermón de la montaña, que no dice nada sobre su contenido, sino solo sobre su ubicación. Podría tener un mejor nombre. Es un sermón sobre ¿qué camino al cielo? Jesús no quiere ramos de flores por la ética de su sermón. Él no quiere felicitaciones por las ideas espirituales en su sermón. Y no está ofreciendo una experiencia de un día a la semana para aquellos que quieren ser espirituales. Este sermón exige una elección absoluta y una elección que hace finalidad. Una elección que conduce a una para siempre, en la eternidad. Y todo el sermón conduce a esta elección. Todo el sermón que comenzó en el capítulo 5, versículo 1, encuentra su culminación aquí, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Antes de esto, ha estado descubriendo la religión del judaísmo. Eso es bien conocido por la gente a la que él habla. Él les ha estado demostrando que no es la religión verdadera y que no conduce al cielo. Pero no importa cuánto ayunen, o cómo rezan, o cómo dan limosna, o cómo en la superficie obedecen la ley, están muy por debajo de lo que Dios requiere. Su ayuno es superficial. Su oración es superficial. Su entrega es superficial. Y su obediencia es superficial. Es una religión con el cual están tratando de ganarse el cielo. Y así, en el sermón, esencialmente. Puntos arriba. Las insuficiencias de esta falsa religión. Y luego los confronta con una lección. ¿Quieres venir al cielo? Hay 2 puertas marcadas en el cielo. Uno allí y el otro no. Y la elección es claramente una absoluta elección. Jesús rompe con cualquier sincretismo fácil. Él no nos permitirá tolerancias cómodas cuando se trata del camino al cielo. Solo hay una posibilidad y solo hay 2 opciones. No muchos, solo 2.
Alguien podría suponer que con todas las religiones del mundo y todas las supuestas ideas sobre la espiritualidad y todas las formas que los hombres y las mujeres han inventado, sus sistemas religiosos y su intuición espiritual, habría literalmente millones o más formas en que la gente se ha desarrollado hasta el cielo de las que debes elegir. Pero, de hecho, solo hay dos. Hay un camino estrecho con una puerta estrecha. Y hay un camino ancho con una puerta ancha y esas son las únicas posibilidades. Es necesario tener en cuenta que el contraste a lo largo de todo este sermón es un contraste entre la religión que es falsa y la religión que es verdadera. Entre la adoración que es falsa y la adoración que es verdadera. Entre lo divino, la religión y la religión hecha por el hombre. Y la religión que existía entre los judíos en ese momento no es aceptable a Dios. En muchos sentidos, la acusación cumbre viene en el capítulo 5 y versículo 20. Jesús dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué clase de justicia podría sobrepasar a los escribas y fariseos? Eran los más fastidiosos, los más santurrones, los más superficialmente comprometidos, los más obedientes exteriormente. Pablo fue uno de ellos y dijo de su vida como fariseo que, según la ley, fue hallado irreprensible. Habían sido capaces de reunir lo suficiente autodisciplina en el exterior para conformarse con algún nivel de afirmación pública. Alcanzar una especie de perfección. Cuando se trataba de justicia. Y Jesús dice, eso no es suficiente. Por lo tanto, no se trata de un contraste entre justicia e injusticia. Es un contraste entre dos tipos de justicia. Una justicia que no satisfacerá a Dios y una justicia que lo haga. Una religión que no satisface a Dios y una religión que sí lo hace. No es un contraste entre religión y paganismo, religión y no religión. Y la religión de los fariseos se puede resumir en Lucas 18, 9. Confiaban en sí mismos que eran justos. Esa es la lección, es así de simple. O confías en ti mismo que eres justo y puedes ganarte el cielo. O no lo haces. Y sabes que no puedes ganártelo porque no eres justo. Y no puedes ser justo a satisfacción de Dios. Esa es la lección. Sencillo. Funciona así, o eres lo suficientemente bueno, o no lo eres. O puedes ser lo suficientemente bueno o no puedes. Y todas las religiones encaja en la categoría de tú puedes ser lo suficientemente bueno. Excepto el verdadero cristianismo que dice que no se puede. Esa es la lección. Realmente no importa cuál de las etiquetas religiosas falsas elijas. O reconoces que no puedes ganarte el camino al cielo, que no puedes ser lo suficientemente bueno, que no puedes obtener una justicia que satisfaga a Dios, que no puedes agradar a Dios, que no puedes satisfacer su santa justicia. No puedes ganarte el perdón. Y el cielo. O sí. Y si estás trabajando en el lado de la lata, elige la religión que quieras, no importa. La realidad nos dice que solo hay dos religiones en el mundo. Existe la religión de los logros humanos. La religión de las obras, la religión de la carne, la religión que dice que puede ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, lo suficientemente religioso, lo suficientemente espiritual. Y hay otra opción, la religión de los logros divinos. La religión de la fe. Gracia. Misericordia. Y no de la carne, sino del espíritu. Y no se mezclan.
Los escribas y los fariseos fueron los arquitectos, los proveedores y los ejemplos de una religión de logros humanos. Su salvación y aceptación ante Dios, su esperanza de vida eterna y del cielo dependían de lo que hicieran moralmente y de lo que hicieran religiosa y ceremonialmente. El Señor, sin embargo, ofreció una religión completamente diferente, una religión de fe y gracia. Dependiendo del Espíritu Santo, una religión de realización divina donde la salvación y la aceptación y el cielo dependía de lo que Dios hacía, no lo que hacen los hombres. Ciertamente, la mayor parte de la humanidad, inmensamente, está comprometido con la religión de los logros humanos. Que los hombres pueden ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente religiosos, para ganar el cielo. Si tan solo tener una medida de bondad. Piensa bien de vez en cuando, haz buenas obras. Mejor aún, si creen en Dios. Asistir a algunas religiosas. Servicios, pasar por algunos actos religiosos o ritos o ceremonias. Esta religión viene en muchos nombres y muchas formas. Pero todo es lo mismo. Es una elección equivocada. Todo es Satanás. Solo que empaquetado de manera diferente. De eso es de lo que Jesús está hablando aquí. Hay un camino estrecho que lleva a la vida. Y luego está el camino ancho, con todas las demás religiones que lleva a la muerte. De hecho, la sencillez de esta decisión que el Señor nos presenta es tan claro en el contraste obvio. En las dos opciones hay dos puertas, lo ancho y lo angosto. Dos caminos, el ancho y el angosto, dos destinos, vida y destrucción. Dos grupos de viajeros, los muchos y los pocos. Y a medida que avanzan los versículos 15 y siguientes, hay dos árboles, buenos y malos, dos clases de frutos, buenos y malos. A medida que avanzas en el texto, hay dos constructores, un sabio, uno insensato, dos cimientos, un roca, una arena, dos casas y dos resultados. De la tormenta. No se puede ser más claro que eso. No se puede representar más claramente la lección que esa. Jesús solo está comparando las dos opciones que existen. O puedes ganar tu salvación, o no puedes. Al ver estos dos versículos, veamos el primero de los cuatro contrastes que aparece en este conclusión del gran sermón. Dos puertas, dos formas, dos destinos y dos multitudes. Hay en el versículo 13. La puerta estrecha. También llamada en el versículo 14 la puerta pequeña. En el versículo 13 está la puerta ancha. Ambos portones. Significado. Para introducirte en el camino al cielo. Ambos apuntan al reino de Dios, a la salvación, al gozo eterno y a la bienaventuranza en el cielo. Ninguna de estas puertas dice infierno. Pero uno de ellos va allí. Nadie está vendiendo el infierno. Ninguna religión dice, únete a nuestra religión y vete al infierno con nosotros. Nadie dice eso. Todos dicen que el cielo. Ese es el engaño. Uno es el camino de la justicia propia. Uno es el camino de la justicia divina. Así que las puertas vienen primero y hablan de entrada. La puerta angosta es la que quiero que miren y quiero profundizar un poco más en su estrechez. El versículo 13 comienza con un mandamiento. Un imperativo aoristo, una orden, enter. Por la puerta estrecha.
Podemos sacar algunas conclusiones de esta simple afirmación. Número 1, debes ingresar. Esto es un imperativo. No va a suceder por accidente. No va a suceder sin un compromiso y una decisión de tu parte. Es un mandato absoluto, dado por Dios mío. Entrar. La puerta estrecha. El Evangelio en sí mismo es un mandamiento. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. El Evangelio siempre viene como un mandamiento que debe ser obedecido o desobedecido. No es suficiente escuchar la predicación acerca de la puerta estrecha. No es suficiente estudiar la puerta estrecha, admirar la estructura de la puerta estrecha, admirar la sabiduría de Evangelio. Medio. Hay que introducirlo. Y el mundo está lleno de personas que admiran el Evangelio. Admiran, por así decirlo, la estrecha puerta. Admiran la obra de Cristo en la cruz e incluso admiran la obra realizada en su muerte conquistadora, en su resurrección, y admiran la ética de Jesús, y admiran las virtudes de Jesús y muchas de esas cosas. Pero el infierno va a estar literalmente lleno de gente que admiraba a Jesús, que admiraban su enseñanza y su ética y que tal vez admiraban particularmente el sermón de la montaña. Pero una puerta tiene dos propósitos. Deja entrar y se cierra. Los que no entran son entonces eternamente excluidos del reino de Dios, como en la parábola de Jesús en Mateo 25 versículo 10. Donde una vez que comienza el banquete de bodas, la puerta estaba cerrar. Debes ingresar. Debes ir más allá de la admiración del Evangelio. Debes ir más allá de ser fascinado con la obra de Jesucristo y admirándole. Debéis entrar. La puerta de la salvación. A través de la fe en Él. Y vayamos un poco más allá. Debes entrar por esta puerta. Solo hay una puerta estrecha. Debes entrar por esta puerta. Es una puerta definitiva. Es la puerta estrecha. El Antiguo Testamento habla de los caminos que le parecen correctos al hombre, que son los caminos de la muerte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno trata de venir de otra manera, es ladrón y salteador. En Hechos 4 y 12 dice, no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser guardado. Solo hay una manera de ser salvo. Solo hay una persona que es el Salvador y la fe en esa persona es necesaria para la salvación. Escuchemos un Timoteo 2, 5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún otro mediador. Ningún otro Salvador. No hay otra manera. Fe. La fe salvadora exige, dice Romanos 10 y 17, escuchar con fe el mensaje de Cristo. La fe viene al oír el mensaje concerniente a Cristo. Cristo, y solo Cristo es la puerta. Sin Cristo, no hay salvación. Sin Cristo, no hay cielo. En ese sentido, es muy estrecho. Cuando la gente dice que eres muy estrecho de mente, a menudo diré que no tienes idea de lo estrecho de mente que soy realmente. Y sea lo que pienses que soy mucho más estrecho de lo que crees que soy. Solo soy estrecho porque es la verdad. Yo no inventé esto. Los hombres no inventaron esto. Esta es la palabra del Dios vivo. Crees en el Señor Jesucristo salvadoramente y entras. No lo haces y no entrarás. No hay otra forma de entrar. Todas las demás formas, aunque marcado el cielo, termina en el infierno. Cualquier desviación de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo o del Evangelio de Jesucristo solo por fe y gracia te llevará al infierno. Debes ingresar. Debes comprometerte.
para venir a Cristo. Y esta es la única manera. Dios tiene el derecho de hacerlo de la manera que Él quiere y esta es la forma en que Él eligió hacerlo. Es sorprendente para mí hoy en día lo popular que es asumir que hay todo tipo de caminos diferentes al cielo. Incluso entre los evangélicos. Debes ingresar. Debes entrar por esta puerta. En tercer lugar, debe ingresar puerta sola. Solo. Hay algunas personas que piensan que si te unes a una religión, vas al cielo con la multitud. Esta es una puerta muy estrecha. Esto es como un torniquete, admitiendo solo una persona a la vez. Es exclusivo de la estrella. Es intensamente personal. No es una experiencia grupal. No le sucede a todos los que se unen a una iglesia, o a todos los que son bautizados, o todos los que están en una familia de cristianos, entre comillas. No es algo que heredas de tus padres o de tus abuelos. No es algo en lo que te inscribes junto con otro persona. Es absolutamente singular. Es totalmente individual. Es excluyente en ese sentido, intensamente personal. Requiere un descanso de la multitud. Jesús dijo, de hecho, que si no estás dispuesto a odiar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, a tu esposa, no eres digno de ser mi discípulo. Puede costarle cada una de las relaciones que tenga. Vienes absolutamente solo. Con nadie más. Es así de personal. No pasas por un torniquete. En grupo. Pasas por completamente solo. Jesús dice en Mateo 10:34. No pienses que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada para poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los miembros de su casa. Y el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que ha encontrado su vida, la perderá. Es el quien ha perdido su vida por mi causa, que lo encontrará. Te costará potencialmente a todo el mundo y a todo. Aún su propio control sobre su propio vida. La salvación es solo para una a la vez. Uno por fe en Cristo. Debes ingresar. Debes entrar por esta puerta estrecha. Debes entrar solo. En cuarto lugar, debes entrar con dificultad. Difícilmente. Este es un golpe mortal a lo que se llama creencia fácil, un golpe mortal a la gracia barata. Esto no es fácil. Es por eso que leemos al final del versículo 14. Pocos son los que lo encuentran. Pocos son los que lo encuentran. Y cuando lo encuentras, se vuelve difícil. Para entrar, hay que buscarlo. Hay que encontrarlo. No está en tu intuición. No se trata de hurgar en tu ser superior. No se te va a ocurrir esto por tu cuenta. No es intuitivo. No lo encontrarás en tu supuesta espiritualidad. Solo encontrarás esto en la palabra de Dios correctamente interpretada y correctamente entendida. Y tienes que clasificar todos los falsos evangelios. Es por eso que nuestro Señor dice inmediatamente en el versículo 15. Cuidado. De los falsos profetas. Están vendiendo entradas para la carretera ancha. Son los lobos voraces que se disfrazan como si fueran pastores. O profetas que llevaban capas de lana. Cuidado con ellos. Están empujando a la gente en masa a la amplia camino. Es difícil. Es difícil encontrar un verdadero predicador. Es difícil encontrar un verdadero profeta. Es difícil encontrar el verdadero evangelio.
¿Cuántos de ustedes pertenecían a una iglesia o a una religión que fue engañoso y condenatorio durante años, tal vez durante la mayor parte de tu vida? Pocos son los que lo encuentran. Y cuando lo encuentres, no es fácil. No es fácil negarse a sí mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo como dice en Mateo 10 y se repite en Lucas 9, 23 al 25. No es fácil perder la vida. No es fácil odiarse a uno mismo. Decir no a todos tus propios deseos, ambiciones, esperanzas, sueños, autocontrol. No es fácil abandonarlo todo. Es difícil humillarse. Es difícil apartarse de su pecado. Es difícil arrepentirse. Porque el pecado, el orgullo y la voluntad propia son la expresión más verdadera de tu condición caída. Es lo más natural para ti. En Lucas capítulo 13. Y el versículo 24 es una declaración impresionante. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Agonizar. Porque muchos, os digo, procurarán entrar y no podrán. Asombroso. Quiere decir que hay personas que quieren ser salvas y no pueden serlo. Que quieren encontrar la puerta y entrar por la puerta. ¿Y no lo consiguen? Eso es exactamente lo que Jesús dijo: esforzaos, agonizad para entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, procurarán entrar y no podrán. Y aquí hay una advertencia: una vez que el jefe de la casa se levante y cierre la puerta, te quedarás parado afuera tocando. Y judíes van a decir: Señor, ábrenos, y él responderá y les dirá: no sé, ¿de dónde eres? Y después: apartaos de mí, todos los malhechores, no os conozco. La puerta estrecha debe ser buscada y encontrada, y cuando se encuentra, no es fácil. Es por eso que el Señor también dijo: hay que contar el costo. Mira Lucas 14. Versículo 25, grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo. Ahora vamos a retomar la imagen aquí. Jesús está evangelizando a la multitud. Tiene una gran multitud, y algunas de estas multitudes eran simplemente masivas. Multitudes, grandes multitudes. De hecho, en el capítulo 12 versículo 1, tantos miles de la multitud se habían reunido que se estaban pisando unos a otros. Multitudes masivas. ¿Qué le dirías a la multitud si quisieras evangelizarla? ¿Cuál sería el mensaje del evangelista moderno para la multitud? Dudo que sea esto. Lucas 2 y 25. Volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano y a sus hermanas, sí, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese no es un mensaje muy atractivo. Esa es una buena manera de envía a la multitud a casa. No puede ser un poco más atractivo que eso. ¿Por qué no rezar esta pequeña oración y ya está? Esa es la forma popular. Y él dice: mira, hay mucho en qué pensar. Este es un compromiso de por vida. Esta es una decisión eterna. En el versículo 28 dice: ¿quién de vosotros, cuando quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para terminarla? Tal vez no tengas lo que se necesita para hacer este compromiso. De lo contrario, cuando ha puesto los cimientos y no es capaz de terminar, todos los que lo observan comienzan a ridiculizarlo diciendo que este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O que rey, cuando se dispone a enfrentarse a otro rey en la batalla, no se sienta primero y consulta si es lo suficientemente fuerte con 10.000 hombres para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. O bien, mientras el otro está todavía lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Por lo tanto, ninguno de vosotros puede ser mi discípulo si no renuncia a todas sus posesiones. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Realmente has calculado el costo de lo que está involucrado aquí? Te pido toda la vida. Te pido que te conviertas en mi esclavo. Te pido que vivas el resto de tu vida haciendo lo que te digo sin importar lo que te cueste, incluso si te cuesta todas tus esperanzas y sueños y tu propia vida. Esto no es fácil. Es mucho más fácil ir por el camino ancho. Los proveedores del camino ancho te están diciendo: oye, únete a nuestro grupo, puedes venir en la misa. O, no te preocupes por tu pecado. O, no te preocupes por tu teología. Hay un descuido,
una chapuza y una ligereza que existe dentro de la comprensión del Evangelio de muchas personas. Esforzarse. Para entrar, agonizomai. Usado en 1 Corintios 925 de un atleta. Luchando por ganar. Usado en Colosenses 4 y 12 de trabajar fervientemente. Hasta el punto de la muerte. Usado en 1 Timoteo 6 y 12. Peleando. Combate. Así que Jesús dice en Mateo 11 y 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Qué palabras tan asombrosas. Hay una cierta violencia en llegar a la salvación. Estás en medio de una guerra y una batalla con tu propia alma. Para liberar tu amor por el pecado, por ti mismo y por el orgullo. Es una experiencia desgarradora. Lucas 4 y 16 dice, todo hombre se esfuerza en ella. Convertirse en cristiano no es fácil. Es difícil. Otra manera de decir todo esto es que el reino se abre a los que buscan con todo su corazón. Judíos no van a dormir para entrar en el reino. El reino requiere un esfuerzo sincero, una energía incansable, un esfuerzo supremo. Porque Satanás es poderoso y tiene una gran variedad de ayudantes. Porque tiene muchos falsos profetas y engañadores por todo el mundo. Debido a que él realmente recibió el apoyo de la quinta columna establecida en el corazón de cada hombre. El amor al pecado. Dejar ir el amor al pecado, desear ser perdonado. Del pecado, liberado del pecado. Para dejar ir el orgullo y la voluntad propia. Exige un vigor. Y el afán, la voluntad de conquistar. Tomar posesión del reino con todas sus bendiciones de salvación. Esto no es para debiluchos. Esto no es para los que vacilan. Esto no es para los conciliadores. Esto no es para Balaam. Esto no es para el joven rico. Esto no es para Pilato. Esto no es para Demas. Esto no se gana con oraciones diferidas, con promesas incumplidas, resoluciones rotas y vacilantes. Compromisos. Es para los fuertes y los robustos como José, Natán, Elías, Daniel, Mardoqueo, Pedro, Esteban, Pablo, Ruth y Débora, Esther y Lidia. El conflicto suele ser feroz. Deja ir el yo. Y someterse plenamente a Cristo. Ahí hay una batalla. Pero tienes que entrar por esta puerta estrecha, tienes que entrar solo, tienes que entrar con dificultad. Y quinto, debes entrar desnudo. No puedes pasar por un torniquete con tu equipaje. Lo dejas todo. Es la puerta de la abnegación. Es la puerta de la abnegación. Despojaos de todo el pecado y del yo y de la justicia propia. Donde te descargas. Es donde dices, ya no quiero ser la persona. Lo he sido. Apuntalar todo el equipaje no es fácil, el joven rico no lo haría. Era muy rico. No estaba dispuesto a soltar su dinero. Tenía mucho control. No estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. No iba a permitir que alguien más fuera soberano sobre su vida. Se aferró a su equipaje. Cuando Jesús contó la historia de los suelos en Mateo 13, los diferentes suelos, en algunos de los suelos la mala hierba nunca fue cultivada. Parte de la tierra. El suelo pedregoso seguía siendo duro. Respuesta superficial inicialmente. Pero no hay vida real, no hay fruto real. Si te aferras a algo que no estás dispuesto a dejar ir, no puedes superar esto. Es donde te abandonas totalmente. Fue Spurgeon quien dijo esto. Tú y tus pecados deben separarse. O tú y tu Dios. No pueden unirse. Nadie peca, dijo. Que te quedes. Todos ellos deben ser reconocidos por lo que son.
Deben ser sacados de la cueva como los reyes cananeos y colgados al sol. Debes abandonarlos, aborrecerlos y pedirle al Señor que los venza. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama apartarse del pecado para servir al Dios vivo. Hay algunas personas que defienden la idea de que todo lo que tienes que hacer para convertirte en cristiano es saber que Jesús puede salvarte del infierno y pedirle que lo haga. Eso está muy lejos de lo que enseña el Nuevo Testamento. Incluso Juan el Bautista vino predicando, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Preparar a un pueblo para recibir el Mesías, el Rey. Has llegado a una actitud de bienaventuranza y así es como el Señor comienza el sermón. ¿Recuerdas que, en el capítulo 5 de Mateo, comenzó el sermón con lo que llamamos las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Podemos detenernos ahí mismo y ya entendemos cuál es la actitud. Pobre de espíritu, ¿qué significa eso? Moralmente, espiritualmente en bancarrota. Empobrecido moral y espiritualmente. Esos son los que son bendecidos. Suyo es el reino de los cielos. Pertenece a aquellas personas que han desechado toda confianza en su justicia propia. Pertenece a personas que saben que no pueden ganarse la vida. Pertenece a aquellos que se han convertido en un niño pequeño que no ofrece ningún logro, como contribuyendo de alguna manera a la aceptación de Dios de ellos. Están en bancarrota espiritualmente. En consecuencia, se lamentan. Vienen como dolientes, no atolondrado, tonto y superficial. Vienen llorando por su bancarrota espiritual. Vienen mansos porque no tienen nada que ofrecer. Vienen hambrientos y sedientos de la justicia que quieren, pero saben que no tienen y que no pueden ganar. Están vacíos de justicia, lo saben. Están en bancarrota moral y espiritual. Están desconsolados por esto y son mansos. Se inclinan a la oración de la Escritura. Sobre sus cabezas. Una sentencia que dice condenado al infierno por el pecado. Y ponen su corazón en contra de esa condenación y en contra de ese pecado y suplican a Dios que los perdone y los transforme. No es solo creer, Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan, es odiar el pecado y amar la justicia. Cosa que los demonios no hacen. Como dijo el escritor del himno, nada de lo que tengo en la mano lo llevo, simplemente a tu cruz me aferro. Es golpear tu pecho como el publicano en Lucas 18, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. No viene como el fariseo que se elogia a sí mismo por su diezmo y su ayuno. El Señor aquí está lidiando con el peligro de una creencia fácil. Debes entrar por esta puerta, debes entrar solo, debes entrar con dificultad, debes entrar desnudo. Lo que significa haberse despojado de sí mismo. De todos. Pecado. Y mundano. Deseos. Y una reflexión final, debes entrar. Esta puerta sola con dificultad y desnuda en plena entrega a Cristo. Y ya lo hemos dicho, pero permítanme apartarlo como punto final por su urgencia e importancia. Jesús dijo: niégate a ti mismo. Eso es arrepentimiento, toma tu cruz y sígueme. Se trata del señorío de Cristo. Te convertiste en un esclavo cuando viniste a Cristo. Es una especie de esclavitud. Vosotros sois los doulos, Él es el curios. No hay tal cosa como un curios sin doulos, no hay tal cosa como doulos sin un curios. Si Él es el Señor, entonces tú eres el esclavo. Así que venimos. Totalmente. Sumiso. A nuestro Maestro. Alegremente sumisa. No lo vemos como una carga. Lo vemos como una oportunidad preciada. Para honrar a aquel que nos ha dado gracia. A diferencia de lo que acabamos de ver, volviendo a nuestro texto. Es la puerta ancha.
La puerta ancha es solo eso, ancha. Y la puerta es ancha. La forma es ancho o ancho. A esta puerta se puede entrar con. No hay dificultad. A esta puerta se puede entrar con toda una multitud. Sin abnegación, traiga todo su equipaje. No es necesario arrepentirse. No es necesario rendirse a Cristo. Esta es la puerta de la autocomplacencia. Traigan su orgullo, traigan su justicia propia, traigan sus pecados. Los pecados de todo tipo son muy bienvenidos allí. Hay una gran multitud que entra por esta puerta porque son todos los demás que no entra por la puerta estrecha. Era un antillano que había elegido el Islam sobre el cristianismo. Y cuando se le preguntó por qué, dijo esto, cito: el Islam es un camino ancho y noble. Hay espacio para un hombre y sus pecados en él. El camino de Cristo es demasiado angosto. Tiene razón. Así que hay dos puertas. El estrecho y lo amplio. Dos formas. Brevemente, dos formas. Amplio es el camino. Y angosto es el camino. Ancho es el camino, versículo 13, angosto es el camino que se menciona en el versículo 14. La puerta ancha conduce a un camino ancho. No tienes que dejar nada atrás, traer todas tus cosas, toda tu justicia propia, todo tu equipaje, todo tu pecado. La puerta ancha conduce a un camino ancho, mucho espacio, sin restricción, lugar para teología diversa, lugar para iniquidad diversa. Lugar para la tolerancia, espacio para la inmoralidad, sin restricciones, sin límites, todos los deseos del corazón caído son aceptables. En el camino ancho, sin necesidad de una actitud de bienaventuranza, sin necesidad de estar restringido por la palabra de Dios, sin necesidad de preocuparse por él. Problemas en la conciencia. No hay necesidad de preocuparse por nada. Todos estamos en el camino feliz al cielo porque somos religiosos y básicamente somos buenos. No toma ningún carácter. La voluntad propia, la autogratificación, la justicia propia. Vienes con tu lujuria, tu orgullo y tu codicia, y todo parece estar bien porque todos somos así. Todos somos así. La gente que está en Broadway, por cierto, es mucha. Y si te dejas caer al verso 22, leerás que muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Los muchos en el camino ancho son los muchos en verso 22, cuando llegan al final del camino, las noticias no son buenas. El Salmo 16 dice: el camino de los impíos perecerán. En contraste con eso está el camino angosto en el versículo 14, literalmente significa un camino presionado, un camino constreñido, un camino que limita. Un camino difícil entre dos acantilados. Cercado por ambos lados. Muy rígido, muy prescrito. Muy limitado, un camino estrecho y difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, es un yugo fácil y una carga ligera, dijo nuestro Señor. El costo es alto. La demanda es alta. El Señor lo pide todo. Puede perder a su familia. Te sometes a la voluntad de Dios sin importar cuál sea. Implica disciplina y castigo. Cuando desobedeces, cuando te salgas de la línea, serás castigado por el Señor. Hebreos 12 promete eso. Sufrirás persecución. Todos los que vivan piadosamente sufrirán persecución, dice el Nuevo Testamento. No te sorprendas si el mundo te odia, dijo Jesús. Me odiaron, te odiarán a ti. Es realmente una especie de esclavitud. Confiesas con tus labios Jesús como Señor, lo cual también es una confesión de que eres un esclavo. Ahora estás sujeto a un testamento ajeno por el resto de tu vida. No es una pradera lujosa por la que deambulamos. Es un camino que es duro y es un camino que es estrecho. El cristianismo en su veracidad no es una opción suave para los débiles de corazón y los débiles necesitados. Cuando entras por esta puerta estrecha y comienzas por el camino angosto, declaras la guerra a todas las fuerzas del infierno. Declaras la guerra a todas las fuerzas de tu propia carne. Y vivir una vida de bienaventuranza, de quebrantamiento en humildad, santidad y justicia es difícil. Y Jesús no dijo: ámame, semóñame, considérame,
admírame, él dijo, sígueme. Pero, las dos puertas y los dos caminos conducen a dos destinos. Primero, la puerta ancha, el camino ancho conduce a la destrucción. O sí, los placeres del pecado por un tiempo, Hebreos 11. Es fácil, está abarrotado. Todo el mundo está ahí, no puede ser el camino equivocado. Mira cuánta gente hay allí, no hay restricciones, simplemente no termina en el cielo, termina en destrucción. La religión de los logros humanos, desde el humanismo y el ateísmo hasta el judaísmo y cualquier otro ismo y cualquier otra religión. Sin Cristo y sin un evangelio de gracia y fe solamente termina en el infierno. Y así la entrada al infierno es de los portales del cielo, por así decirlo. ¿Qué significa destrucción? Juicio eterno. Castigo eterno. Por otro lado, la puerta estrecha conduce, versículo 14, a la vida. La vida eterna, la plenitud de la vida de Dios. El glorioso estado de comunión sin nubes con Dios, la satisfacción eterna, el gozo indescriptible. Y eso nos lleva al final de esta pequeña discusión a las dos multitudes. Mucho. Entra en el camino ancho. Poco. Entra en el camino angosto. Así es en el mundo. Hay mucha más religión falsa que verdadera. Incluso dentro del cristianismo hay mucho más en un cristianismo falso que en la verdadera fe. Mucho más. 1.000.000 más. Las masas del mundo corren hacia el infierno en el ancho camino pensando que es el camino al cielo. Nunca marcó el infierno. Lucas 2:32. Jesús dijo: No temáis, pequeño rebaño. Micra. Minúsculo. Muy pocos están dispuestos a venir en los términos que Cristo establece. Tantos profesan. Piensan que están en camino al cielo. No lo son. Pablo nos da una palabra muy importante en 2 Corintios 13:5, dice, examínense a sí mismos. Si usted está en la fe, examínense a sí mismos. Para ver si usted está en la fe, ¿en qué camino estás? Había un periódico. Artículo de hace muchos años en Melbourne, Australia. De alguien que había oído predicar a Billy Graham. Esto es lo que él escribió en el periódico. Después de escuchar al doctor Billy Graham en el aire, viéndolo en la televisión y leyendo informes y cartas sobre él y su misión, estoy profundamente harto del tipo de religión que insiste en que mi alma necesita ser salvada. Lo que sea que eso signifique. Nunca he sentido que estaba perdido, ni siento que me revuelco diariamente en el fango del pecado, aunque la predicación repetitiva insiste en que lo haga. Dame una religión práctica que enseñe la mansedumbre y la tolerancia, que no reconozca barreras de color o credo, que recuerde a los ancianos y enseñe a los niños la bondad y no el pecado. Si para salvar mi alma debo aceptar una filosofía como la que he oído predicar recientemente, yo prefiero para permanecer condenado para siempre. Gracias. Y esa es la decisión de cada hombre. Puedes elegir quedarte condenado para siempre y ten tu feliz religión de tolerancia. O puedes llegar a la verdad y recibir vida para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por la claridad de tu palabra, cuán crítica, cuán vital, cuán importante es. Nada se acerca siquiera a la importancia de este mensaje. Oh Señor, te pido que aquellos que han escuchado aquí y que escucharán en el futuro a medida que este mensaje salga al aire, entenderá. Está clara. Decisión. Solo dos posibilidades. Y por la obra y la maravilla de tu Espíritu Santo, que te muevas en los corazones, para conducirlos en la dirección de la puerta estrecha, sabiendo que al final esa estrechez explota.
a los nuevos cielos y a la nueva tierra con toda su ancho, altura, profundidad y longitud, de alegrías interminables y bendición. Señor, por tu gracia y poder, muévete en los corazones para llegar a la verdad, para abrazar la verdad y entrar en tu reino en arrepentimiento, poniendo toda su confianza en la maravillosa obra que Cristo ha hecho en la cruz. Esto lo pedimos en su nombre. Amén.